Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Los saludamos desde acá, de nuestra casa, y pues en este día para reunirnos para alabar al Señor. Saludo a todo hermano que está conectado, a todo hermano que está escuchando este mensaje o que lo va a escuchar. Hoy pedimos en el nombre del Señor Jesús que a través de esta palabra Dios nos esté hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Así que como hermanos vamos a disponer nuestro corazón para recibir el mensaje en este día que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hoy vamos a seguir atesorando las palabras que el Señor Jesús les habló a los discípulos, hoy nos las está hablando a nosotros y quedaron plasmadas en su santa palabra para que nosotros las atesoremos en el día a día. Amén. Hoy vamos a estar atesorando la palabra de Mateo 6, 16 al 18. Dice la palabra, y el tema para este día es el siguiente: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es la forma correcta de ayunar. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él hable a través de este mensaje en esta mañana. Padre del cielo, nosotros nos presentamos, Señor, delante de tu presencia y pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesús, que tú, Señor, nos enseñes, Señor, en tu palabra, Señor, lo que debemos de hacer, cómo debemos de practicar el ayuno cuando nos presentamos delante de ti, Señor. Pedimos, Señor, que este tema llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, que no tenemos a quién más acudir, que solamente tú estás en los cielos, Señor, y eres el único a quien nosotros adoramos, entregamos nuestras peticiones, clamamos a ti y acudimos a ti. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, pidiendo, Señor, que tú hables, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida en este día. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, hoy entonces vamos a continuar con el tema de atesorando la palabra de Dios, palabras de vida eterna. Entonces vamos allí a leer el pasaje de Mateo, capítulo 6, versículos 6 al 18. Dice la palabra, Mateo 6, 16 al 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este es el pasaje que vamos a estar nosotros estudiando en esta mañana y que el Señor quiere enseñarnos cómo es que nosotros debemos de practicar o debemos de hacer el ayuno que le agrada a Él. Si nosotros recordamos lo pasado, lo que vimos en los mensajes anteriores, vimos en el Sermón del Monte, y en el Sermón del Monte el Señor Jesús puso las bases principales para todo buen cristiano, para que en esas bienaventuranzas nos enseñó cómo debíamos de portarnos, cómo debíamos de ser los buenos cristianos. Luego nos aclaró y nos previno acerca de la deformación de los religiosos, en ese caso los fariseos y los escribas, que habían hecho con la ley de Dios. También más adelante, mostrándonos también la importancia de la sinceridad de corazón, de presentarnos delante de Dios, porque Dios mira la apariencia y lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, y no mira la apariencia de las personas, porque muchas piensan que lo que aparenta es lo que se debe mostrar. No, nosotros debemos de mostrarnos a Dios en sinceridad y humildad de corazón, que es lo que realmente Dios
ve en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y no esperar que la gente nos aplauda en lo que hacemos delante de la presencia de Dios. También el Señor nos advirtió acerca de la hipocresía que hay en aparentes cumplimientos de las ordenanzas de Dios. El ayudar a los pobres o dar limosna a los pobres. El otro tema que vimos fue la oración. Y hoy el Señor nos quiere hablar acerca de el ayuno. Ayunar, el ayuno del Señor que Él declaró o que Él quiere, es que debe ser para todo aquel que se declara hijo de Dios. Todo aquel que es cristiano debe cumplir con este mandato, esa petición de Dios para que ayunemos delante de Él. Por eso Él dice cuando ayunéis, que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios y vayamos en ayuno, sea un ayuno dirigido a Él, de corazón, de humildad, de sinceridad, solamente para Él. Cuando el acto del ayuno es un acto voluntario, de negación de nosotros mismos, es un acto de humillación, de rendición, de entregar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser delante de la presencia del Señor. Pero tristemente es poco practicado dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los cristianos, es poco practicado. Todo creyente que se considera maduro debe practicar o deberíamos practicar esta demanda del Señor, el ayunar. Así que hoy, a través de este pasaje que está en la pantalla, el Señor nos muestra dos formas acá. Y la una es lo que no debemos de hacer y la otra, cómo lo debemos de hacer. La primera parte que nosotros vemos acá, dice que cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya ellos tienen ¿qué? Su recompensa. Esa es la forma incorrecta de ¿qué? De ayunar para el Señor. Porque los hipócritas, los fariseos, ellos usaban de mostrarse a la gente, de presentarse a la gente, de darse a conocer de una forma hipócrita para ser vistos y alabados por los hombres. Y Dios les dice que ese no es el ayuno correcto. Dice, por eso les dice, de cierto, ya ellos ya tienen ¿qué? Su recompensa. Ya han sido ¿qué? Aplaudidos, ya han sido reconocidos, ya los han alabado, el mundo, la gente ya los ha alabado. Y ese ayuno no le agrada a Dios. Y vemos una segunda parte, que es la parte amarilla que está en la pantalla. Ahí nos habla cómo es el verdadero ayuno que a Dios le agrada. Y vamos a estar viendo cómo es el verdadero ayuno que a Dios le agrada. Dice, cuando ayunéis, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este es el ayuno que Dios quiere que nosotros practiquemos, porque va dirigido a Dios. Y aquí nos habla, dice, cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Entonces lo primero que el Señor nos muestra aquí, nos muestra tres cosas importantes. Dice que ungir la cabeza. ¿Qué quiere decir de ungir la cabeza? De ungir la cabeza es cuando nos presentamos delante de Dios, nos perfumamos, nos llenamos de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, leyendo la palabra, escudriñándola, teniendo un tiempo de oración, un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de purificarnos delante de la presencia de Dios. La segunda parte que nos muestra acá dice, y lavando el rostro, lavado el rostro, o sea, lavarse el rostro.
El hecho que uno esté ayunando no quiere decir que ¿para qué se baña? ¿Para qué se arregla? No, tenemos que arreglarnos como para el Señor. Vamos a un ayuno a presentarnos con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces debemos de ir preparados, ungidos, lavados, purificados, con buen traje, buen vestido para la presencia del Señor. Y dice lavado el rostro. ¿Y qué quiere decir lavado el rostro? Porque si ya nosotros hemos estado en oración, leyendo la palabra, hemos sido ungidos con la presencia de Dios y el Santo Espíritu llenó nuestras vidas de nuestro ser, nuestra cabeza la ungió, quiere decir que ya nosotros nos arrepentimos y si habíamos hecho algo desagradable, ya nosotros nos arrepentimos. Porque cuando leemos la palabra, dice que la palabra es como un espejo, nos muestra nuestro estado natural, nuestra condición. Y seguramente si hemos fallado, la palabra nos va a mostrar que hemos fallado, porque nos muestra nuestra condición, lo que hemos hecho. Y hemos pedido perdón, entonces es como si ya nos hubiéramos lavado, hubiéramos pedido, ¿qué? Perdón. Lo tercero que nosotros encontramos acá, o que nos muestra el verdadero, que el Señor Jesús nos dice, que cómo es que le agrada el ayuno a Él, dice, y en secreto con Dios. O sea, el ayuno debe ser para Dios, no debe ser para los demás, para que los demás lo vean. Que como congregación sí nos reunimos y nos ayunamos y todo, pero no tenemos que decirles que yo no he comido nada, no he hecho nada, no me bañé porque estoy en ayuno para el Señor. No, eso es mostrar un ayuno, pero que no le agrada a Dios, solamente lo está haciendo para que la gente lo aplauda, lo tenga en cuenta. Y ese ayuno no le agrada al Señor. Entonces nosotros vemos acá, si recordamos un pasaje anterior, un pasaje que nosotros nos muestra la palabra allí en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 10 al 13. Nos habla de la parábola, nos habla de dos hombres que subieron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro era ¿qué? Publicano, dice. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Esto era la forma como ayunaba este fariseo. Pero ese es un ayuno que va dirigido ¿a quién? A los hombres, no iba para Dios, porque Dios dice que en secreto, que nadie sepa, pero él se vanaglorió diciendo todo lo que él hacía. En cambio, nosotros vemos aquí la forma como el publicano lo hizo. Dice el publicano, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces vemos las dos diferencias. El uno era para que la gente lo viera y el otro sí estaba que aún no era digno ni de levantar la mirada al cielo, porque le estaba pidiendo perdón por su pecado. Un ayuno que le agrada a Dios. Un ayuno que le agrada a Dios. Así que en esta mañana nosotros vemos también cuál es el objetivo de ayunar, y debe ser de humillación de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, nuestra carne, debe ser doblegada, debe ser entregada en rendición delante de Dios. Porque en el alma están los sentimientos, están las alegrías, el gozo, la tristeza, y los sentimientos, y a veces nosotros nos dejamos llevar ¿por qué? Por los sentimientos, por las emociones del alma, y hacemos lo contrario a lo que Dios quiere. Dios no quiere nada de eso. Todo lo que nosotros hagamos de formas de negación de nuestro ser debe ser en secreto y sin exhibiciones, o sea, sin exhibicionismo. Hoy nosotros vamos a estar viendo en la segunda parte, vamos a estar viendo cómo es que realmente el Señor quiere que nosotros ayunemos, que sea un ayuno para que le agrada a Dios y no dirigido
a el público o la opinión pública. ¿Qué nos dice el Señor en este pasaje que acabamos de leer? Entonces, el Señor nos quiere decir lo siguiente a través de este pasaje. Dice, el Señor Jesucristo dice, cuando ayunéis, nos aclara que el ayuno es un deber de todo creyente. También el ayuno debe ser ungido, limpio y en secreto. Ese es el ayuno que le agrada a Dios. Amén. Entonces, hoy vamos a estar viendo en esta mañana 5 puntos. ¿Cómo es el ayuno que va dirigido a Dios y no a la opinión pública? 5 puntos vamos a estar viendo. Y vamos a estar viendo también una promesa para el que ayuna, hace el ayuno dirigido a Dios, como Dios le agrada. Amén. Entonces vamos con nuestro primer punto. Lo encontramos allí en el Salmo 35, versículo 13. 35, versículo 13, encontramos el primer ayuno. ¿Cómo es el ayuno que va dirigido a Dios y no a la opinión pública? Entonces, ¿qué dice el versículo, el Salmo 35, 13? Dice, pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvió a mi seno. ¿Qué nos habla aquí el Señor acerca de esto? ¿O qué es lo que nos está diciendo? Que cuando nosotros vimos, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Quiere decir que de pronto tenemos alrededor nuestro familias, amigos, personas que han enfermado, que están en situación de enfermedad difícil, crítica. Y dice que como nosotros somos creyentes, hijos de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice que debemos de vestirnos ¿de qué? De cilicio. Afligir con ayuno mi alma y mi oración se volverá a nuestro seno. Nos está diciendo que cuando nosotros, cuando hay problemas, cuando hay enfermos, debemos de presentarnos a Dios en ayuno y oración. Nos habla ahí del cilicio. El cilicio se utilizaba y era unas formas de vestidos, unas trajes, unas cosas que ellos se colocaban para que los incomodara sus cuerpos. Dice que a veces era como pelo de cabra, como color negro, a veces como cosas ásperas para tal vez incomodar su cuerpo, para ellos poder afligir así su cuerpo y poder decir que ellos estaban en ayuno y oración, que estaban entristecidos, que necesitaban ir a la presencia de Dios. Y dice, y afligir con ayuno mi alma. Cuando nosotros ayunamos, estamos afligiendo nuestra alma, porque ¿qué hace nuestra alma? Nuestra alma quiere comer, dormir, beber, saciarse de todo lo que los antojos de nuestra alma. Porque como les decía, ahí están nuestros sentimientos, ahí están nuestras emociones. Y nuestras emociones a veces es comer y satisfacernos todos los días de nuestra vida, comer y beber, porque dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, debemos nosotros ayunar con el propósito de presentarnos delante de Dios, para que Él dé respuesta a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Pero para eso tenemos que afligir nuestro alma, negarnos a aquellas cosas que anhela nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser. Debemos negarnos a eso. Porque hay personas que dejan de comer, ayunan de pronto, o se abstienen de cierto tipo de alimentos y todo, pero con el propósito de pronto de adelgazar, de ponerse en esbeltos para mostrarse a la humanidad, a la gente, para que digan, uy, cómo se tiene qué cuerpo tan bonito, ¿no? ¿Cómo se adelgazó o no? Entonces la gente lo hace para que los vean, pero no es un ayuno que va dirigido a Dios. El ayuno que va dirigido a Dios debe ser en oración. Debe ser en oración. Y cuando nosotros afligimos nuestra alma en ayuno y oración,
dice que esa oración volverá a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro ser, a nuestro ser volverá. Cuando nosotros ayunamos realmente para Dios, debe ser de sinceridad, con el propósito de limpiar todas aquellas cosas que hay que no nos dejan presentarnos delante de Dios. Todas aquellas cosas que impiden una libre comunión, un verdadero ayuno, una verdadera intención, una verdadera cercanía a Dios. Y lo debemos de hacer de corazón, dirigido hacia Él, para que Él se sienta feliz de que estamos ayunando. Es para Él, no para nuestra satisfacción, no para que nos vean, no para exhibirnos. La oración dice se volvió a mi seno. Significa una postura, la cabeza inclinada, que la oración fue en secreto. Quiere decir que la oración se hizo en secreto. Así como lo hizo el publicano, dice que él oraba en silencio allí. Y dice que aún ni siquiera levantaba su rostro para mirar al cielo. Nosotros debemos de postrarnos, cerrar nuestros ojos, inclinarnos hacia Él y decirle: Señor, sé propicio a mi pecado, sé propicio a mi petición. Responde, Señor, a nuestras peticiones. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a través de esta palabra? A través de esta palabra el Señor nos está diciendo que el ayuno que va dirigido a Dios y no a la opinión pública debe estar acompañado de oración. Porque nosotros podemos ayunar, abstenernos de alimentos, de cosas que de pronto prometemos, pero si no está acompañado de oración delante de la presencia de Dios, de nada nos sirve. No es un ayuno, es un ayuno para nosotros mismos, no para Dios. Amén. Vamos a ver un segundo punto. Y el segundo punto lo encontramos allí en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 19. Zacarías, capítulo 8, versículo 19. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Aquí el Señor nos está hablando en este pasaje. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, que el ayuno del cuarto mes, del quinto mes, del séptimo mes y del 10º mes. O sea que esta gente, este pueblo, ayunaba 4 veces al año. ¿Cuántas veces nosotros ayunamos? A veces podemos ir a la iglesia cada 8 días al ayuno, pero verdaderamente si estamos ayunando, verdaderamente si estamos haciendo un ayuno que le agrada a Dios, o es simplemente costumbre que nosotros vamos y ayunamos. Cuando nosotros ayunamos a Dios, debe ser de una forma sincera, de una forma de rendición total hacia Él. Y ellos ayunaban todo ese tiempo. Dice que ayunaban en 4 veces al año. Era porque tenían persecución y eran siempre perseguidos por otros pueblos y habían guerras y todo. Entonces ellos oraban para que Dios los guardara de todas esas cosas. Y dice ahí, se convertirá, dice, y el séptimo ayuno y el 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. O sea que después de uno ayunar, después de uno rendirse delante de la presencia de Dios, después de postrarse uno ante Dios, de decir: Señor, estoy aquí, rendir mis derechos, rendir nuestras emociones,
rendir nuestros sentimientos, Dios escucha nuestra oración, porque lo estamos haciendo en humildad, en reverencia, en sencillez de corazón, delante de la presencia de Dios. Amén. Así que cuando después tienen que venir las bendiciones, así como le llegó a este pueblo. Dice que después de haber ayunado llegaron las bendiciones. Dice que después de lamento, de tristeza, de lloro, de aflicción, vino la alegría. Dice que todo se convirtió la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades solemnes. Entonces, quiere que nosotros seamos gozosos, que nuestro gozo, que nuestra tristeza, nuestra angustia se convierta en gozo y en alegría. Entonces ayunemos de corazón y esperemos, confiemos en que Dios responderá a nuestras peticiones. Tengamos esa plena seguridad en que Dios va a responder a nuestras peticiones. Cuando vengan las bendiciones del reino, lo que antes era lamento, lloro, esto se transformará en ¿qué? En gozo y alegría para nuestra vida. Ustedes cuando ayunan, después ¿cómo se sienten? Se sienten alegres, se sienten felices, pero con la seguridad en que Dios va a dar respuesta a nuestras peticiones. Nosotros debemos de presentarnos delante de Dios y anticiparnos y decirle gracias, Señor, por las respuestas, por lo que tú vas a responder. Tenemos que desde ya empezar a dar gracias a Dios y decirle, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Tú respondes a mi necesidad, tú respondes a mi petición y esperemos esa respuesta de parte de Dios. Pronto se manifestará esa respuesta en nuestras vidas. Si tanto ha ayunado y lo ha hecho de corazón, con sinceridad, con un corazón contrito, humillado, rendido delante de la presencia de Dios, Dios se va a dar cuenta que está ayunando de corazón y que este ayuno le ha agradado a Dios. Amén. Y llegará el momento del gozo, llegará el momento de alegría, llegará el momento en que nosotros vamos a proclamar en nuestro corazón. Vamos a proclamar y vamos a cantar y vamos a decir, vamos a cantar de alegría y de gozo. Así como nos lo dice la palabra allí en el libro de Isaías 58:11. Yo creo que recordamos esa canción que dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará mi alma, y dará vigor a mis huesos, y será como huerto de riego. Será como huerto de riego, como manantial de aguas, como aguas que nunca faltan. Eso es lo que debemos de cantar, ese cántico. Lo hemos cantado varias veces y lo cantamos en la iglesia. Deberíamos de cantar ese cántico así, dando gracias a Dios por la respuesta, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Ese es el verdadero ayuno que Dios quiere, que nosotros ayunemos para Él y no para la opinión pública. ¿Qué nos dice este pasaje en esta mañana? Este pasaje nos dice lo siguiente: el ayuno que va dirigido a Dios y no a la opinión pública debe estar acompañado de gozo y alegría. O sea, no debe ser es que voy para la iglesia, voy a ayunar y voy triste, voy afligido, angustiado, aquí encerradito, así como que no se puede mover. No, nosotros debemos de ir alegres, gozosos, felices, porque nos vamos a encontrar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que nuestro ayuno debe estar acompañado de gozo y alegría. Por eso debemos de cantar gozosos y alegres, dando gloria, honra, alabanza a Dios por las bendiciones, las respuestas que vendrán cada vez que nosotros ayunemos, y Él traerá la respuesta a nuestras vidas, a nuestro ser, todo cuando Él desee en nuestro corazón. Amén. Lo siguiente que nosotros vamos a estar hablando, el punto número 3. ¿Cómo es el ayuno que va dirigido a Dios y no a la opinión pública? Lo encontramos en Isaías capítulo
58, allí donde estamos, capítulo Isaías 58. Versículo 6. Isaías 58, 6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ese es el ayuno que Dios nos está aquí diciendo que nosotros debemos de hacer. Dicen, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Es el ayuno que nosotros debemos de escoger. Es el ayuno que nosotros deberíamos de hacer todos los días de nuestra vida. Dice, desatar las ligaduras de impiedad. Desatar las cargas, las ligaduras de impiedad. ¿Qué ligaduras nosotros podemos tener que nos tienen ligados a todas esas opresiones, a todas esas cosas que hay de impiedad alrededor nuestro? Soltar las cargas de opresores. Nosotros debemos de hacerlo en libertad. Dejar las personas libres. Si tenemos empleados, tenemos personas al lado, debemos de darles libertad también. Debemos de dejar libres a los quebrantados, dice, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. O sea, nosotros debemos de deshacernos de todas esas cosas que nos pueden impedir un verdadero ayuno delante de la presencia del Señor, una verdadera intimidad, una verdadera relación con Dios. Porque esas cosas impiden que fluya el ayuno, que sea con sinceridad, con humildad, como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Pero a veces nosotros no soltamos esas cosas que nos está diciendo la palabra del Señor ahí. No soltamos las cargas de opresión, no dejamos a la gente libre, no nos compadecemos de los quebrantados, no les quitamos los yugos aún a nuestros propios empleados. Queremos tenerlos a toda hora ahí, agarrados, y no les damos a esa libertad. Tenemos que también pensar en ellos también. En tiempo en que nosotros ayunemos, debemos abandonar toda opresión que hay en nuestras vidas. Si nosotros no olvidamos, no abandonamos las opresiones que pueden haber en nuestras vidas, de nada nos sirve que nosotros ayunemos delante de Dios. Debemos de olvidarnos de todo eso, descargar, soltar, librarnos de todas esas cargas. Debemos tomar la decisión de abandonar todo acto violento o fraudulento contra nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, las personas que nos rodean, nuestro prójimo. Debemos de olvidar, o sea, ponernos en paz, ponernos a cuentas delante de Dios. El yugo que nos habla aquí de yugo se refiere a todas las formas de injusticia política y económica y social. Hay yugos políticos, hay yugos económicos, hay yugos sociales. Y a veces nosotros ejercemos, así como a veces los altos gobiernos ejercen ese yugo a la opinión, al pueblo, así a veces nosotros también queremos hacer con los que nos rodean. Queremos que los otros nos sirvan, que nos ayuden, que tienen que ser lo que nosotros decimos, y tienen que hacerlo como nosotros queremos, y a la hora que queremos y el tiempo que querramos. Entonces nosotros debemos de desatar todo eso, es quitar el yugo, es dejar las opresiones, tanto políticas, económicas como sociales. Ocultarse, dice, significa mostrarse extraño, indiferente a las circunstancias, a las necesidades de los demás. A veces nosotros nos olvidamos y nos ocultamos para no ayudar a las personas, para no mostrarnos, ayudar a los demás, ni socorrerlos, sino nos escondemos para que no nos vean. O nos ocultamos para que no nos vean. Escondernos es también decir, ay, ese no es problema mío, ese es problema, vean, allá verán cómo lo solucionan. Pero si nosotros, Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado su palabra, nos ha dado
tantas cosas para que nosotros aconsejemos, guiemos a las personas, para que ellos puedan soltar esas cargas, para que ellos puedan ser libres. Nosotros deberíamos de acercarnos a ellos y decirles la palabra para que ellos se entiendan y también sean libres y hagan esos ayunos delante de la presencia de Dios de una forma sincera de corazón. Si nosotros vemos ahí lo que dice Isaías 58:3, dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. ¿De qué nos sirve nosotros a veces decir, voy al ayuno? Si estoy haciendo, no he soltado todas esas cargas, no he soltado al que está allí con yugo, no hemos sido diligentes con la persona que necesita. Nosotros para tener un verdadero ayuno debemos de soltar todo esto, soltar a los oprimidos, aún a nuestros trabajadores. Hay que también darle libertad. Amén. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. En este tercer punto, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Cómo es el ayuno que le agrada a Dios y que va dirigido a Él y no a la opinión pública? Entonces nos está diciendo aquí en este pasaje lo que realmente a Él le agrada. Y dice, el ayuno que va dirigido a Dios y no a la opinión pública, toma la decisión de abandonar toda violencia y fraude contra el prójimo. O sea, tenemos que abandonar, ponernos a cuenta, librarnos de todas aquellas cosas que impiden, que que nos distancian delante de la presencia de Dios, que consideramos que eso están mal hechas delante de Dios, y aun que Dios las dice en su palabra que no las debemos de hacer. Nosotros debemos de tomar la decisión de abandonar toda violencia, todo fraude contra nuestro prójimo. Amén. Vamos a ver el cuarto punto. ¿Cómo es el ayuno que va dirigido a Dios y no a la opinión pública? ¿Cómo es el ayuno que va dirigido a Dios y no a la opinión pública? Vayamos allá en Isaías 58, vayamos al versículo 9. Isaías 58, 9. ¿Qué nos dice la palabra en Isaías 58, 9? Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Y si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, eso es lo que Dios desea que debemos de nosotros quitar. Si usted va o vamos al ayuno a presentarnos delante de Dios, tenemos que soltar, quitar de nuestra vida todas estas cosas. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo. ¿Cuál es el yugo que nosotros podemos tener hacia los demás? O el yugo que también puede estar en nuestra vida. Nosotros podemos tener un yugo y no nos hemos dado cuenta. Podemos estar esclavos de muchas cosas y no nos hemos dado cuenta. Pero tenemos que ir en libertad. Decir, Señor, me presento delante de ti en libertad para adorar, para exaltar, para orar, para clamar delante de tu presencia, en libertad sin que nadie me estorbe, sin que nadie me quite la presencia tuya, sin que nadie me saque de esa comunión que estoy en este momento con Él. Eso es lo que debemos de hacer, quitar nuestro yugo de en medio de nuestra vida. Y el dedo amenazador y el hablar vanidad, el dedo amenazador. A veces nosotros amenazamos, hablamos, amenazamos a las otras personas y también a veces hay vanidad en nuestra vida, en nuestro ser. A veces vamos al ayuno por vanidad, no por presentarnos delante de Dios. Dice del dedo amenazador, se refiere a atemorizar a la gente con falsas acusaciones o amenazas. A veces nosotros somos buenos para acusar. Ay, es que usted si no se arrepiente, se va para el infierno. Es que nosotros de una vez empezamos a condenar a la gente. Empezamos a echarlo al infierno. Si Dios es el que toma la decisión, si Él se arrepiente,
pues Dios lo va a perdonar. Pero nosotros desde ya, es que si no lo hace como nosotros queremos, como nosotros decimos, entonces se va para el infierno. Ese es el dedo, ¿qué? Amenazador. Y eso nos muestra, ¿qué? Que hay vanidad en nuestra vida, que hay vanidad en nuestro ser, que tiene que hacerse como tal vez nosotros decimos. No, debemos de hacerlo es como Dios lo dice, no porque Él me dijo. Debemos de escuchar sí la voz del otro, pero debemos de poner atención en lo que dice la palabra de Dios, en lo que Él nos dice a través de su santa palabra. Y ese es el consejo más perfecto que nosotros podemos tener. Y el hablar vanidad, ser altivos, humillantes, prepotentes, aún con los necesitados. Hay gente que necesita un consejo, una ayuda, necesita darle la mano. Necesita un consejo, pero a veces con nuestra prepotencia nos creemos que ya, que somos, como somos hijos de Dios, todos lo sabemos, vivimos como, caminamos como santos, que todos tienen que rendirnos pleitesía, que todos tienen que mirarnos, ay tan lindo, ay tan bello, ay no sé qué, no. Nosotros a veces tenemos arrogancia, somos altivos, somos humillantes, somos prepotentes y a veces lo hacemos más con los que realmente están necesitando una ayuda, una oración, un abrazo a veces, porque no sabemos las situaciones de ellos. Pero algo que nos dice Dios es que si dejamos todo lo anterior, o quitamos la arrogancia, la prepotencia, la vanagloria, el ser altivos, y practicamos, dejamos lo anterior y practicamos lo que nos dice la palabra de Isaías 58:10. ¿Qué dice en Isaías 58:10? Dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Será que hay luz, hay oscuridad en nuestra vida? Si nosotros de pronto tenemos oscuridad o somos altivos por estas cosas, somos altivos, somos altaneros, somos acusadores, amenazadores, humillantes, estamos andando en oscuridad. Pero dice, si nosotros cambiamos esto y damos pan al hambriento, ayudamos al necesitado, dice que nuestra oscuridad se convertirá en ¿qué? Como el mediodía, o sea, vendrá luz a nuestra vida, traerá iluminación a nuestro ser y conoceremos la verdad que Dios está con nosotros. Amén. ¿Qué nos habla el Señor a través de cómo es que Dios le agrada este ayuno? ¿Cómo es el ayuno que Dios le agrada? El ayuno que va dirigido a Dios y no a la opinión pública, deja la costumbre de amenazar a otros y de ser jactancioso. O sea, dejamos de ¿qué? Amenazar a los demás que se va para el infierno. Si no va a la iglesia, se va para el infierno. Si no lee la palabra, se va para el infierno. Si no hace esto, se va para el infierno. Eso es ser jactancioso, creerse que nosotros solamente tenemos derecho a ir al cielo. No, ellos también, no sino que se arrepienten, crean en Cristo Jesús, que Él los perdonó los pecados y ellos también van a tener la oportunidad de ser salvos. Amén. Así que dejemos la costumbre de amenazar a otros y de ser jactanciosos. Vamos a nuestro quinto punto. El quinto punto nos habla aquí en cómo es el ayuno que va dirigido a Dios y no a la opinión pública. Lo encontramos en el libro de Jonás. En el libro de Jonás. Vayamos allí a Jonás. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? Vayamos allí a Jonás y leemos ahí lo que nos dice el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 7 al versículo 10. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beba agua, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuerte y conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña
que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Nosotros conocemos tal vez la historia. Jonás, un hombre, un profeta, que Dios lo envió a llevar la palabra de salvación allí a Nínive, un pueblo pecador, un pueblo que se reconocía por ser un pueblo que robaba, que su mayor trabajo, su labor era ¿qué? El robo, la rapiña. Y Dios les mandó a este profeta para que les hablara, les publicara allí, que si no se arrepentían iban a ser destruidos. Que si no se escuchaban la voz de Dios iban a ser destruidos. Y dice que llegó esto a los oídos del rey. Y el rey atendió a esas palabras. Dijo, sí, este pueblo es así. Roban mucho. Tienen malas costumbres. Y dice que el rey tomó y anunció inmediatamente a los altos mandos y ordenó a todos los hombres, a los animales, a los bueyes, a las ovejas, que dejaran de tomar alimento y dejaran de beber agua. Un ayuno completo, un ayuno para que Dios los librara de la destrucción. Qué bueno que un gobernante tome esas palabras de un profeta. Así deberían de hacer muchos presidentes o gobernantes, que se alejen que escuchen la palabra de Dios y que tomen esa decisión de hacer un ayuno, ojalá nacional. En vez de declarar un ayuno, un día sin IVA, en el territorio nacional deberían de haber proclamado un ayuno para toda la humanidad, todo el pueblo. Nadie coma, ni beba, ni coma, ni hagan. Y que nos presentáramos delante de Dios. Pero no, dieron un día ¿qué? Sin IVA, para que todo el mundo fuera y comprara televisores inmensos, para sentarse allí en la sala y deleitarse viéndose en sus películas, viendo las otras cosas, pero menos presentarse delante de Dios. Y Dios quiere que nos presentemos delante de Dios. Mucha gente dejó de comprar mercado por irse ni comprarse en un televisor para tener un buen televisor en sus casas para vivir ahí pegados en este tiempo de cuarentena. En vez de estar orando, clamando, buscando la presencia de Dios y que Dios nos libre de esa enfermedad, de ese virus tan tremendo que está circulando en este mundo y que tal vez muchos van a morir o vamos a morir. Porque estamos en este mundo y todos estamos expuestos a esta situación, a que seamos contagiados. Pero creemos que si ayunamos, oramos, proclamamos, nos alejamos de todas estas cosas que tenemos en nuestra vida, Dios quizás pueda guardarnos. Quizás Él pueda quitar esa ira que tiene con nosotros, porque esto aún puede ser castigo para que nosotros busquemos la presencia de Dios. Este virus aún nos puede llevar, ¿no? El propósito de pronto de Dios es que nosotros busquemos más su presencia, que nos busquemos más a Él, que nos entreguemos a Él, que dejemos tantas cosas que el mundo ofrece y tantas cosas que se ven en el mundo, y que no perdamos la mirada, nuestro horizonte, sino que busquemos la presencia de Dios. Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero no, aquí hicieron todo lo contrario. Aquí se hizo todo lo contrario, un día sin IVA para ir a comprar a mercar y gastárselo del mercado para comprar cosas que a veces no son tan importantes en nuestra vida. Si nosotros hablamos del ayuno, es una acción contraria al primer acto pecaminoso de la humanidad. Es decir, el acto de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El ayunar implica rehusarnos de comer lo que Dios prohibió. Esto equivale a un genuino arrepentimiento.
cuando nos negamos a comer del fruto prohibido, estamos arrepintiéndonos de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Cuando recordamos que Dios dijo que de eso no debíamos de comer, ¿qué era de eso que no debíamos de comer? ¿O qué es lo que nos decía el Señor? ¿O qué es lo que se ve ahora en este tiempo? ¿Qué es lo que no debemos de comer? Adulterio, fornicación, robo, la mentira, violencia, malas palabras, malos sentimientos, muchas cosas que vemos ahora, peleas, contiendas, orgías, hechicería, todo esto, idolatría, todas estas cosas tenemos que nosotros alejarnos, dejarlas. Y eso es lo que nosotros no debemos de comer, mientras que el mundo entero está comiendo de todos los días de eso. Aún en cuarentena encuentran parejas allí en esos hostales rompiendo la cuarentena. En adulterio, los casados allí con las otras, rompiendo las cuarentenas. No les importa, comiendo de lo que Dios prohibió. Dios quiere que nosotros ayunemos. Cuando nosotros nos arrepentimos y ayunamos de corazón, estamos rompiendo, estamos quitando todo esto. O sea, no estamos practicando nada de estas cosas que han sido prohibidas por Dios. Debemos proclamar un ayuno prohibido que es de prohibición de cosas que nos contaminan, de cosas que han sido prohibidas por Dios. Sí que ya les conté la historia de lo que sucedió allí en Nínive. Pero dice que cuando hubo arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, dice que Dios que se apartó de su ira y no destruyó esta ciudad. No destruyó a Nínive. Y Jonás dice que él no quería que Dios perdonara ¿a quién? A Nínive, porque como era una ciudad donde había rapiña, habían robado muchas naciones, aún a la nación de él, habían robado. Entonces él no quería. Por eso él se negó a ir allí. Él no quería que Dios se arrepintiera de la destrucción de Nínive, porque les habían hecho mucho mal a muchas naciones, incluyendo la nación de él. Pero dice la palabra, pero ellos cuando se arrepintieron de todo corazón, Dios los perdonó. No es sino que haya un genuino arrepentimiento, un genuino arrepentimiento delante de Dios de todos los actos que se hacen o que hacemos y que deshonran y que van contrarias a Dios. Nosotros debemos de hacerlo y Dios nos va a perdonar. Amén. ¿Qué nos quiere decir en este pasaje? ¿O cómo es la forma? ¿Cómo es el ayuno que va dirigido a Dios y no a la opinión pública? Entonces dice que el ayuno que va dirigido a Dios y no a la opinión pública va acompañado de un genuino arrepentimiento por el pecado. Cualquier tipo de pecado. Pecado no es solamente adulterio, no es solamente fornicación, no es solamente matar o robar. No, es un arrepentimiento de todas aquellas leyes. Todo aquello que se opone a la santidad de Dios, eso es pecado. Y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Vamos a ver ahora la promesa para quienes ayunan correctamente. Ojalá todos aprendamos y hayamos aprendido para que nosotros podamos ayunar como Dios quiere. Entonces vamos a ver la promesa. Dice en Mateo 16, 18. Vayamos a Mateo 16, 18. 6, 18. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí vemos muy claro lo que el Señor quiere, que Él dice que nosotros debemos de ayunar, no para los hombres, sino ayunar para nuestro Dios, en secreto.
que no debe ser un ayuno público, no debe ser un ayuno para que los demás lo vean, que para que los demás nos aplaudan, no, debe ser un ayuno secreto entre Dios. Y Él dice que nos recompensará en público. Queremos tener recompensa de parte de Dios, hagámoslo de corazón. Un ayuno en humildad, en reverencia, en santidad, en humildad delante de Dios, dirigido solamente a Él, no para que los demás nos vean. Cuando nosotros ya ayunamos en humildad, con humildad, Dios envía empoderamiento. Dios empodera a sus hijos, a su pueblo, porque lo está haciendo con sinceridad delante de Dios. Seremos llenos, ungidos de su Santo Espíritu para ejercer toda tarea que Dios nos indique o que tengamos que hacer. Tenemos muchas tareas aquí en la tierra como hijos de Dios y todas esas las podemos cumplir, pero necesitamos de la unción, del empoderamiento del Santo Espíritu en nuestras vidas. Y eso se adquiere en la presencia de Dios. Eso se adquiere, eso se recibe delante de la presencia de Dios en oración, en ayuno, en clamor, viviendo en santidad. Y Dios nos llenará, nos equipará para hacer lo que Dios nos mande hacer en este mundo. Si nosotros recordamos cuando el Señor Jesús se desplazó, se fue al desierto, se retiró allí, dice que se retiró por 40 días y 40 noches a ayunar. Dice que Él estuvo allí ayunando 40 días y 40 noches delante de la presencia del Padre Celestial, Señor. Y dice que después Él volvió y fue recompensado públicamente. Si quiere leamos ese pasaje, lo que nos dice la palabra de Dios allí en el libro de Lucas capítulo 4 versículos 14 y 15. Dice, y Jesús volviendo en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Era reconocido, era tenido en cuenta. Hermanos, que nosotros no nos glorifiquen los hombres, o que no nos tengan en cuenta los hombres, pero Dios sí que nos tenga en cuenta. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Ayunemos, empoderémonos en la presencia del Señor, y Dios hará muchas cosas buenas en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿qué podemos nosotros resumir de este pasaje? ¿Cómo es la promesa para todo aquel que ayuna correctamente, con un ayuno que va dirigido a Dios y que ayuna correctamente? Entonces nos dice, vemos ahí, dice, si somos sinceros y humildes en el ayuno, el Dios omnisciente y todo suficiente que nos vio, nos recompensará en público. O sea, Él nos vio porque Él es Dios omnisciente. Él vio todo nuestro esfuerzo, la forma como nosotros hicimos el ayuno, y Él, como es todo suficiente, todopoderoso, y que nos vio y lo conoce todo, porque Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, dice que Él nos recompensará en público. ¿Queremos ser recompensados en público? Reconocidos que somos verdaderos hijos de Dios, no para que nos vanaglorien, no para que nos levanten el ego, no, sino solamente para que seamos reconocidos delante de Dios. Pero qué bueno que nosotros podamos ser recompensados en este mundo, amén, y más en el cielo, amén. Bueno, vamos a estar nosotros en esta mañana concluyendo el mensaje, las conclusiones de este mensaje. El ayuno que Dios omnisciente y autosuficiente recompensará es el siguiente. El que va acompañado de oración, o sea, el primero es el que va acompañado de oración. El segundo, el ayuno que Dios omnisciente y suficiente recompensará es el que va acompañado de gozo y alegría. O sea, hagámoslo con gozo, con alegría, ayunemos con alegría, con gozo,
no con tristeza. El tercero, el ayuno que Dios omnisciente y autosuficiente recompensará es el que va acompañado de la decisión de abandonar la violencia y el fraude. Olvidar, abandonar la violencia y el fraude. Y el cuarto, conclusión, el ayuno que Dios omnisciente y su autosuficiente recompensará es el siguiente. Es el que toma la decisión de dejar de amenazar con altivez a otros. El quinto último, el ayuno que Dios omnisciente y autosuficiente recompensará es el que va acompañado de un genuino arrepentimiento, lloro por el pecado. O sea que debemos de arrepentirnos, llorar por nuestro pecado. Cada vez que fallemos, cada vez que le fallemos a Dios, lloremos, clamemos, ayunemos para que Dios perdone nuestro pecado. Amén. Bueno, vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por la palabra y después pasamos a tomarla, a celebrar la Santa Cena. Amén. A celebrar la Santa Cena. Padre, cerremos allí nuestros ojos, allí en cada uno de nuestro hogar, en su casa, disponemos nuestro corazón y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella nosotros hemos aprendido cómo es que a ti te agrada el ayuno. ¿Cómo es que tú quieres, Señor? Y nos has dado instrucciones, Señor, para que cuando nosotros nos presentemos delante de ti, ayunemos de una forma sincera, de una forma honesta, de corazón, dirigido a ti, humillando nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro corazón, rindiendo nuestra vida toda a la presencia tuya. Que dejemos de que los demás nos tengan en cuenta, que hagamos el ayuno solamente dirigido para ti, reconociendo que a ti tenemos que postrarnos y adorarte, Señor, y que todas nuestras oraciones deben de ir dirigidas a ti, que la gente no piense que nosotros ayunamos para que nos vean, que piensen que es solamente para que ellos nos tengan en cuenta. No, nosotros ayunamos para agradarte a ti, para que tú, Señor, dé respuestas a nuestras peticiones en el momento en que tú tengas considerado darnos esa respuesta. Nosotros desde ya damos gracias a Dios por cada respuesta que cada uno de mis hermanos ha dirigido, ha elevado delante de tu presencia y que lo ha hecho con sincero corazón. Esperemos desde ya esta respuesta que vendrá de parte tuya, Señor. Nosotros desde ya damos gracias por esa respuesta y nos gozamos, nos alabamos, glorificamos el nombre de nuestro Padre que está en el cielo. Que el Espíritu de Dios more en abundancia en cada uno de nosotros. Te lo pedimos hoy en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.